Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por sintonizar este programa que se dedica, como siempre lo decimos, a todo lo que tiene que ver con la producción primaria, pero también al medio ambiente, que es sobre el cual trabaja precisamente la producción primaria, y toda la actividad humana siempre produce un impacto sobre el ambiente. Por eso hoy lo invitamos al abogado Hugo Cañiza, él es asesor jurídico de la SEAM, Secretaría del Ambiente, para que nos defina qué son los servicios ambientales, de los que uno oye hablar, pero en mi caso entiendo muy poco. Gracias por venir, abogado. Muchas gracias por la invitación y estamos siempre dispuestos para poder difundir un poco de información que hace a temas de interés para las actividades principalmente agrarias en este caso, teniendo en cuenta que los recursos naturales son fuentes básicas sobre las cuales se desempeñan las actividades agrarias, ¿verdad? Los servicios ambientales juegan ahí un papel importante, porque sirven fundamentalmente para poder equilibrar esa presión que los recursos naturales sufren a la hora de llevar adelante el desarrollo. Y entonces es un tema muy interesante y es un tema que está enfocado a nivel mundial como una de las alternativas para poder mantener los ecosistemas o los relictos de ecosistemas que tenemos todavía en pie y vincularlos con el desarrollo como soporte de vida. Un servicio ambiental se refiere principalmente, en el caso que nos convoca hoy, a aquel servicio que presta la naturaleza y que brinda a través de los usos que da para las actividades humanas, desde un paisaje hasta una depuración de agua, esparcimiento, recreación, como también reducción de las emisiones que se van a la atmósfera. Y entonces a veces un bosque, su servicio ecosistémico puede consistir en la captación del carbono y disminuir la presión que tiene la atmósfera a nivel de contaminación. Es ahí que este tipo de herramientas hoy día forma parte de uno de los enfoques principales de los programas de conservación a nivel mundial. Paraguay forma parte de esos programas de conservación y en uno de los programas, que es el programa de ONU-RED, o mecanismos de reducción de emisiones de dióxido de carbono a través del mantenimiento de bosques y servicios que prestan esos bosques, se trata de culturizar a la población de los servicios que presta un bosque, un ecosistema, y a través de esa comprensión contribuir a la conservación. En realidad los servicios ambientales constituyen herramientas alternativas para la conservación, don Cristian. Y están regulados hoy en nuestro país en una ley que es la ley del año 2006, número 3001, y que establece todo lo que tiene que ver con la valoración y retribución de los servicios ambientales. Define lo que son los servicios ambientales, define las categorías de los servicios ambientales y también establece cuáles son los mecanismos que se tienen que enfocar a nivel de Estado para poder desarrollar esta herramienta en el marco de los distintos instrumentos de gestión. O sea, nosotros en un sistema de gestión ambiental tenemos distintos instrumentos de los cuales nos servimos para poder lograr los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, poder servirnos de los recursos naturales sin comprometer a las generaciones futuras, satisfaciendo nuestras necesidades. Esa es la idea. Y entonces nos dotamos de muchos instrumentos de gestión. Los servicios ambientales son uno de esos instrumentos de gestión que permite conservar ciertas porciones de ecosistema, de bosques o de áreas que cumplen con una función para el medio ambiente, para la calidad de vida, para el ecosistema o inclusive para mantener el equilibrio global con relación a la temperatura, las emisiones y otras. ¿Qué papel o cómo entran en este panorama los denominados créditos de carbono, creo que se llaman? Y justamente son una derivación porque nuestra ley dice valoración y retribución de servicios ambientales. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros a través de esa ley? Nosotros le damos un valor, por ejemplo, al bosque como captador de emisiones y como reductor de esas emisiones y depurador justamente de la atmósfera. Entonces, lo que hacemos nosotros es valorar
cuánto cuesta esa reducción o ese de emisiones que capta ese bosque por hectárea, por metro cúbico, por metro cuadrado, lo que fuere, y le damos un valor, ¿sí? Y sobre ese valor, entonces nosotros tratamos de que la persona que se oriente a conservar lo poco de bosque que tiene pueda ver a la conservación como un negocio. Por eso se le da un valor económico, ¿sí? A ver si te explico mejor de otra manera. Ajá. Resulta que en materia agraria, principalmente como se enfoca Tierra TV, en materia de producción propiamente dicho, si mal lo entiendo, en materia de producción la gente siempre vio un enfoque agrarista en el sentido de producir, sin más trámite, ¿sí? Y esa es una cuestión que con la aparición de los enfoques ambientales y de desarrollo sostenible se fue cambiando con el tiempo, ¿sí? Entonces hoy la gente, o sea, en nuestro país agrario, la gente siempre vio a los bosques como un problema o algo improductivo. Algo contra lo cual luchar. Exacto, por eso que aparecen los latifundios improductivos y una serie de cosas como herramientas de reforma agraria, ¿te acordás? Sí. Entonces la ley de estatuto agrario, por ejemplo, decía que si yo tengo una cantidad de bosques importante y no le hago trabajar, entonces el Estado me puede sacar para dar a la gente, ¿sí? Entonces, concepto completamente... Claro, un concepto totalmente ya hoy fuera de contexto, ¿sí? Claro. Tal vez en su momento era aplicable por la necesidad, pero hoy la realidad es diferente. Entonces, en este contexto, lo que nosotros hacemos es que la gente no vea el echar el bosque como solamente la oportunidad de negocio, sino darle un valor al bosque por los servicios que cumple, ¿sí? Como por ejemplo captar o reducir las emisiones gaseosas y purificar, digamos, el aire, y entonces darle un valor por las hectáreas de bosque que yo mantengo. Y entonces lanzar al mercado el resultado de ese valor y que la gente que tiene déficit en sus coberturas de bosque, como por ejemplo un productor de soja o un productor de maíz o la que fuera, que pueda hacer una producción que por obligación de ley tiene que mantener un bosque de reserva y no lo mantuvo, entonces le pague a la persona que está manteniendo el bosque porque él siga manteniendo el bosque y no lo eche. No sé si se entiende en este contexto. Se entiende. Y ya hay gente, por ejemplo, que están dentro de este negocio, sí, digamos. Sí, tenemos mucha certificación para poder hacer este proceso. Yo paso por un trámite de certificación de bosques, ¿sí? Y ese trámite parte de la propia Ley 3001 de certificación de servicios ambientales, de valoración y retribución de servicios, que establece todo el panorama sobre el cual vamos a desarrollar la valoración y la retribución de esos servicios que prestan los bosques o los recursos en general, ¿sí? Luego, a través de la reglamentación se establece un proceso y la gente se somete a ese proceso, que es un proceso de prácticamente evaluación de impacto ambiental. De ese proceso resulta un certificado que contiene la cantidad de hectáreas que son certificadas como servicios ambientales. Y cada hectárea tiene un valor. Por ejemplo, en determinar nosotros en nuestro país, nuestro suelo tenemos dividido en ecorregiones y cada ecorregión tiene sus características y cada característica tiene su valor. Por decirte, hay una ecorregión que por hectárea un servicio ambiental te cuesta 2.079.000. Entonces, la cantidad de hectáreas que tenés cuestan un valor X y eso lo lanzás al mercado para la persona que quiera conservar o para la persona que, no habiendo conservado por obligación de ley, está sometido a un proceso administrativo, como lo que hablamos en su momento ya en este programa, o está sometido a un proceso penal y tiene que compensar los daños. Una de las formas de compensar es comprando servicios ambientales. Entonces va la persona, ve quién tiene los servicios, los certificados de servicio y compra en la manutención de ese bosque por un periodo de tiempo que puede ser de 5 años. Y eso lo que hace es que don Christian Nielsen, en vez de echar su bosque, gane dinero teniendo el bosque y contribuyendo con la conservación ambiental. Esa es la idea más o menos. Y prácticamente sin hacer nada. Y prácticamente, en realidad, no tanto así, mira. Enseguida hablamos de eso. Perfecto, cómo no. Con el abogado Hugo Cañiza de la SEAM, hablando de los servicios ambientales, un tema del cual usted habrá escuchado hablar. Bueno, aquí nos los están explicando en detalle. Volvemos enseguida. Yerba Mate Colón, 100% fresca y natural.
Estamos de vuelta en Tierra TV, gracias por continuar en la sintonía de este programa. Hoy con la presencia del abogado Hugo Cañiza, él es asesor jurídico de la SEAM, la Secretaría del Ambiente. Servicios ambientales, bosques, ya lo vimos, alguien se dedica a mantener un bosque, ese bosque le presta una serie de servicios. ¿Y yo no hago nada? ¿El bosque trabaja solo o tengo obligaciones también? Sí, esa pregunta es sumamente interesante porque también rompe tabúes, porque la gente cree que el bosque está ahí y con eso ya no es tan así. Me siento a tomar tereré y... Claro. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a un proceso de certificación de servicios ambientales, primero tiene que pasarse por una prueba para saber si esa propiedad que tiene bosques puede calificar para servicios ambientales, porque puede ser que la cobertura que tenga no resulte importante o no represente realmente la posibilidad de ofrecer servicios ambientales en el sentido que la ley establece, ¿sí? Y entonces, una vez pasados los informes técnicos que señalan que la propiedad o el bosque que se plantea conservar o someter a procesos de servicios ambientales reúne las condiciones, entonces se emite una resolución por la cual se certifican los servicios ambientales de los bosques de determinada propiedad. En esa resolución se establecen también condicionantes que tiene que cumplir la persona. La persona que está vinculada a servicios ambientales tiene que mantener en forma el bosque que es sometido a certificación de servicio. Por tanto, si yo digo que tengo tantas hectáreas, esas hectáreas tienen que estar. Yo tengo que proteger, tengo que cuidar el perímetro, tengo que intervenir si es que hay inescrupulosos que están tratando de ingresar al bosque, tengo que mantener intacto esa actividad, y eso implica que yo también tenga erogaciones, como por ejemplo la perimetración, los controles, algunos guardaparques inclusive que son contratados para... Depende de la extensión, ¿verdad? Depende de la extensión. Hay algunas que tienen 300 hectáreas, hay algunas que tienen 30. Y un detalle muy importante, don Cristian, es que no cualquier superficie puede ser sometida a certificación de servicios ambientales, sino aquella que exceda la cantidad de reservas obligatorias de bosque que tiene que tener una propiedad. Como ya ustedes saben, una actividad, no sé, agropecuaria, agrícola, ganadera o la que fuere, que tiene que trabajar la tierra, está obligado por ley, cuando tiene más de 20 hectáreas, a someterse a un proceso de gestión ambiental, primero evaluación de impacto y luego un proceso forestal, ¿sí? Sea que puede ser cambio de uso de tierra, manejo, aprovechamiento o cualquiera de las modalidades que todavía se utilizan. En ese contexto, la ley 422 del año 73 forestal estableció ciertas obligaciones que luego fueron refrendadas en el decreto 11.681 del año 75 y en el decreto 18.831 del año 86, que estableció medidas de defensa de los recursos. ¿Qué cuestiones nos establecieron esas reglas? Que tenemos que tener un porcentaje de bosques de reserva obligatoria, 25%, por ejemplo. ¿Eso también en la región oriental? En todas las regiones, 25%. Protección de franjas de cauces hídricos, ¿sí? Pendientes y otras que tienen que ver con áreas propias que tienen que mantenerse, ¿sí? Las que pueden certificarse son las remanentes a esas áreas, es decir, las excedentes, a esas áreas. Entonces, si yo tengo 25% de bosque, que es lo que la ley me establece, entonces yo lo que pasa a ese 25% es la que tengo que someter. Supongamos que tengo una propiedad que tiene 50% de área boscosa de toda su superficie. Toda su superficie es de aptitud forestal, porque vos podés tener una propiedad que no toda la superficie es de aptitud forestal. Por ejemplo, podés tener campos bajos, ¿sí? Entonces, para la ley, la superficie de aptitud forestal es la que tiene que tener una reserva legal obligatoria, como se le llama en sentido brasilero, ¿sí? A un bosque que tiene que quedar, ¿sí? 25%. Entonces, si tenés más de ese 25% y tenés 50%, el resto del 25% es la que se puede certificar. ¿Se entiende esto? Entonces, esas áreas, una vez certificadas, no se pueden modificar hasta que venza el plazo de los certificados de servicios ambientales, que son de 5 años. Y también hoy, si me preguntases cómo se operativiza,
Bueno, la normativa reglamentaria, por ejemplo, establece que las obras de alto impacto ambiental, que son determinadas obras que tienen gran peso a nivel de impacto ambiental, como tipo World Trade Center, grandes obras viales, puentes y demás, deben, por el impacto importante que generan, deben de el 1% de su inversión, deben destinarla a servicios ambientales. Por ejemplo, el MOPC, el Ministerio de Obras Públicas, en las tareas, por ejemplo, de gran envergadura, como la limpieza del Pilcomayo, de gran extensión, entonces cuando lleva adelante una licitación, la licitación ya implica que, como es una obra de alto impacto, tiene que dentro de la licencia ambiental contemplar el 1% de toda la inversión para servicios ambientales. Entonces, cuando la persona se presenta, gana y lleva adelante el proceso adjudicado, también tiene que ir y comprar el 1% por certificado de servicios ambientales como compensación ambiental. Porque en un proceso de evaluación de impacto ambiental, don Cristian, nosotros tenemos varias medidas para poder gestionar ambientalmente una actividad. La primera... Ponemos pausa ahí. Perfecto. Abogado, Perfecto, sin problemas. Continuamos el tema. Estamos con el abogado Hugo Cañiza de la SEAM. Volvemos enseguida. Volvemos enseguida. En Tierra TV, hoy hablando con el abogado Hugo Cañiza de la SEAM, de lo que son los servicios ambientales, del impacto que produce cualquier actividad humana, pequeña, grande o mediana, sobre el ambiente. Y para eso hay que seguramente resarcir, no sé si es al ambiente o a quién, por ese impacto producido, ¿verdad? Claro. Me estaba diciendo que hay distintas etapas para realizar eso. En un proceso de gestión de impactos ambientales, cuando nos sometemos a lo que la gente llama licenciamiento ambiental, la ley de evaluación de impacto ambiental nos obliga a nosotros a generar un plan de gestión ambiental. Y en ese plan de gestión ambiental hay varios puntos que se tienen que comprender. Primero, las medidas que pueden ser mitigables o corregibles o atendibles o reducibles, ¿sí? Que yo puedo controlar, disminuir y que se pueden gestionar normalmente. Luego, en el segundo punto, aquellas medidas de compensación e indemnización cuando yo tengo que desarrollar ciertas tareas que va a implicar alguna afectación al recurso natural que ya no se puede volver atrás. Por ejemplo, cuando yo tengo que echar bosques. Yo tengo que echar bosques para hacer mi pastura o tengo que echar bosques para hacer mi producción agrícola, por ejemplo. Entonces, ese bosque ya no se puede mitigar o reducir o eliminar el impacto. El impacto ya se causa. Entonces, yo o tengo que compensar o en su caso tengo que indemnizar. Entonces, como parte de las tareas de compensación, los servicios ambientales forman parte del proceso. Por eso que en estos procesos que expliqué sobre el Ministerio de Obras Públicas y obras de gran envergadura, los procesos de gestión ambiental ya traen implícito una compensación con servicios ambientales por el 1% de la inversión. Si, por ejemplo, tenemos una inversión de 29.000 millones, 299 millones tiene que ser en compras de servicios ambientales que tengo que comprarle a cualquiera de los tenedores de servicios ambientales, que pueden ser personas naturales o jurídicas que puedan tener certificados de servicios ambientales que han sido aprobados por la SEAM. ¿Y esos tenedores de servicios ambientales tienen que inscribirse, figuran en una ellos, o sea, el registro, la resolución que otorga el certificado de servicios ambientales se inscribe. La dirección que rige este proceso es la Dirección de Servicios Ambientales y en esa dirección existen todos unos registros que se llevan adelante sobre la vigencia de los certificados, los responsables, los tenedores de esos certificados. Entonces yo puedo acudir ahí, ver quién tiene y tratar de acordar con ellos. Y se previó dos situaciones, la que yo pueda ofrecer directamente en el mercado, entre cualquiera, entre dos particulares, para poder, a lo mejor el señor Christian Nielsen tiene un proceso penal por deforestación y una de las salidas que se plantea es que pueda comprar servicios ambientales para compensar esa deforestación. Entonces él viene y negocia conmigo y libre de oferta y demanda, entonces como un mercado de bienes cualquiera. Pero también está el aspecto que tiene un cariz más público, que es aquel que puede cotizarse en la bolsa de valores y que es aquel
que también puede contribuir a disminuir impuestos, que todavía no está reglamentada esa parte, pero lo que sí ya se está en plena operatividad es aquel privado que nosotros, cualquiera de nosotros podemos, por la libre oferta y la demanda, desarrollar con acuerdos compra y venta de las mismas. Uno de los, probablemente uno de los componentes del medio ambiente más difíciles de reponer debe ser lo que se conoce como biodiversidad, ¿verdad? Sí. La biodiversidad, una vez que se la arrancó, digamos, de la tierra, es muy difícil reponerla. Sí, por eso se establecen como medidas ciertas estrategias, y una de esas estrategias son las compensaciones. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros como país productivo, nosotros tratamos de producir, y siempre la producción, en muchos de los casos, es a costa de los recursos naturales. Dentro de esos recursos naturales aparece la idea de la biodiversidad o vida silvestre, que se refiere en base a nuestra ley a aquellos individuos de la fauna o de la flora que temporal o permanentemente tienen como área de distribución biogeográfica en nuestro país. Entonces nosotros afectamos esos recursos y de alguna manera tenemos que componer, compensar o recomponer. No solo por la ley de vida silvestre, sino porque también nosotros tenemos una Constitución Nacional que estableció como criterios u orientaciones de política la conservación, la preservación, el mejoramiento, la recomposición vinculados con el desarrollo. Es decir, el desarrollo está previsto en la Constitución y se puede utilizar los recursos naturales para desarrollar, pero a través de ciertas estrategias. Por eso que los permisos que ya hablamos en su momento, tanto por radio como por televisión, con usted, don Cristian, son muy importantes porque permite entender que los recursos se pueden utilizar, solo que si yo las quiero utilizar tengo que pasar por un permiso, por un sistema permisionario que me garantice de que la alteración que voy a producir pueda ser controlada, o si va a ser demasiada la alteración, entonces no se permite la actividad. Claro. Tenemos un artículo 7º, entre cuyas estrategias está este tema que estamos hablando en materia de mejoramiento, en materia de conservación. Y tenemos también el artículo 8º constitucional, que señala que las actividades capaces de generar alteración ambiental serán reguladas por ley. Por eso que hoy día hay una ventana, como le suelo mencionar a mis alumnos, una ventana del derecho a la reserva que tiene el Estado sobre los recursos naturales. Porque el Estado es el que me tiene que decir si mi actividad es alterante o no, y si es demasiado alterante es el Estado el que me va a restringir mis derechos. Entonces yo tengo que someterme a los sistemas permisionarios, licenciamientos, permisos, autorizaciones, para saber que al pasar por ese proceso, lo que yo voy a hacer en realidad es viable. ¿Cómo estamos como país en el cumplimiento de todas estas normas ambientales, digamos, que va entre el discurso y la condena, que muchas veces es tan fácil y tan rápida? Sí. Pero bueno, ¿dónde estamos ubicados como país? Es difícil catalogar porque para mí me resulta un poco difícil catalogar en el sentido de dar un porcentaje exacto, principalmente porque tenemos una cantidad impresionante de normativas ambientales. Sí. ¿Sí? Tenemos competencias ambientales diseminadas, tenemos roles que a veces se confunden. Y entonces eso compromete a que la gestión que tenga que desarrollar las instituciones se comprometan. Y eso orienta a que en materia de cumplimiento de las normativas ambientales estemos en un déficit importante. Fíjate que la ley 3001 del año 2006 ya tiene 9 años. Y en 9 años hay aspectos de esa resolución, de esa ley, que no se han reglamentado, como por ejemplo el tema de los tributos, porque yo puedo compensar los servicios ambientales por tributos, ¿sí? Y hay una lucha tremenda entre las instituciones a los efectos de ver si es que eso se va a poder hacer o no se va a poder hacer, porque los órganos recaudadores normalmente no quieren ceder los tributos. Hacienda no abre el bolsillo así nomás. En algunos casos, ¿verdad? Entonces se buscan otros argumentos. Claro. Yo creo que tenemos un déficit importante, don Cristian. Sí, y estamos peleando mucho en la Secretaría del Ambiente para tratar de dar vuelta a ese régimen, ese déficit. A veces por las buenas, que significa difundir y ver que la sociedad, a través de lo que ustedes nos ayudan, puedan acercarse y tener los permisos, y a veces a través de las malas, en los procesos sancionadores, que son las que no gustan, que son las que molestan, pero son las que nos permiten, que como son necesarios, las que nos permiten poner en orden ciertas reglas, porque de lo contrario vamos a tener inconvenientes.
Gracias, abogado, una vez más por estar en el programa. Muchas gracias por la oportunidad y ojalá que podamos estar de vuelta. Por descontado, téngalo por seguro. Gracias por la atención, los invitamos a la próxima edición de Tierra TV aquí en este mismo espacio. Hasta entonces. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.